Qué bien, Agustín. Mm, Te cuento una cosa. Venga, cuéntamelo. Vamos a empezar una serie de espacios Mm, que van a comenzar con esta música, por supuesto, ujú, en la que vamos a hablar de inteligencia emocional, porque es algo de lo que hablamos mucho. Sí, De hecho, yo creo que todas las semanas mencionamos lo de la siempre. inteligencia emocional, Casi pero cada día, fíjate. casi cada Casi día. cada día. Pero ahora vamos a empezar a profundizar en ello y lo vamos a hacer gracias a nuestro querido José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional y experto en psicología del trabajo y del deporte. ¿Qué tal estás, José Miguel? Buenos días, ¿cómo estáis, Agustín y ¿Qué Lidia? tal, José Miguel? Qué alegría escucharte. Gracias, como siempre, es igual por este lado. Bueno, comentábamos que habíamos hablado contigo y nos pareció interesante, Mm, ¿verdad? Hablar de la inteligencia emocional y de lo que es, porque siempre hablamos como muy por encima de ello, pero nunca profundizamos. Entonces, ahora vamos a ser concretos y ahora sí que vamos a profundizar y vamos a dedicar una serie de espacios a hablar de ello, ¿no? Así es, así es. Al final, la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar tus propias emociones y las de los demás, pero realmente se divide en 5 partes. 3 que se llaman intracompetencias, es decir, la gestión de las emociones propias, y 2 que son conocidas como las intercompetencias, la gestión de las emociones de otros. Todo eso conforma el cociente emocional de una persona. Entonces, es buen momento de ir, bueno, trabajando en cada una de ellas un pelín más en profundidad. Y hoy podemos comenzar con la autoconciencia, que es la primera. Bueno, pues la primera pregunta, la primera en la frente. ¿Qué es la autoconciencia? Pues mira, la autoconciencia, la propia palabra ya te da pistas, es cuando tú eres capaz de reconocer tus emociones, en qué emoción estás en cada momento del día, conoces también tus puntos fuertes y tus áreas de desarrollo, es decir, haces una adecuada autovaloración de dónde estás, de en qué eres bueno, de en qué, bueno, eres menos bueno y tienes a lo mejor áreas de desarrollo por ahí. Y sobre todo también tiene que ver con tener autoconfianza, es decir, crees en ti mismo, eres consciente de lo que eres capaz de hacer y confías en que llegarás a hacerlo porque vas a poner toda la carne en el asador si me lo permitís. También incluye, bueno, pues esa capacidad de crítica constructiva hacia uno mismo, incluso a veces de reírte de ti mismo. ¿Por qué? Porque te conoces bien. La autoconciencia tiene que ver con eso, con un amplio conocimiento de ti mismo. Ujú. Estamos hablando de inteligencia emocional, que yo no sé si lo hemos comentado alguna vez, no sé si es algo que nos viene dado, que podemos potenciar. En este caso, hablamos de la autoconciencia y de el conocerse y saber qué emociones tenemos en determinados puntos del día o en determinadas situaciones. Lo que no sé es si eso lo puede hacer todo el mundo o si se puede, no sé, fomentar de alguna manera el saber identificarlo. Mira, la inteligencia emocional, vamos a decir que nos viene dada, todos tenemos esa capacidad. Para mí la diferencia está siempre en si la desarrollas o no. La capacidad para leer, identificar tus propias emociones y las de los demás nos viene dada. Se encuentra en una parte del cerebro que se llama sistema límbico, del que ya hemos hablado y que bueno, pues que en nuestra evolución es antes de los Homo sapiens, que somos nosotros, ¿no? Se desarrolla antes del propio Homo sapiens. Es decir, la emocionalidad va con el ser humano desde hace muchos cientos de miles de años. El tema es si se desarrolla o no. Entonces, para que se desarrolle tiene que haber un entorno, tiene que haber, bueno, pues familiares, profesores que empiecen a permitirte tomar conciencia, identificar, sentir tus propias emociones que en el entorno se da. ¿Qué pasa? Que en muchos entornos, por ejemplo, si nos vamos a la educación de hace 50 años, pues las emociones casi nadie hablaba de ellos. Ya no os quiero contar en el mundo de la empresa. Hoy en día en muchos colegios se habla de inteligencia emocional, incluso a los niños se les dice, según entran, cómo se sienten y que pongan pues una carita o algo así para un poco explicar si se sienten tristes, si se sienten contentos, si están un poco apagados, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho el desarrollo de la inteligencia emocional del entorno.
Por lo tanto, es algo que todos tenemos, pero que no todos desarrollamos. La parte buena de esto que digo, puedes desarrollar tu inteligencia emocional y tu autoconciencia, que es de la que estamos hablando, en cualquier momento de la vida y además es un viaje que no acaba nunca, por suerte. Qué bueno. Oye, José Miguel, vamos a visualizar personas, grupos de personas, de humanos y humanas. Oye, qué bien, qué inclusivo, ¿no? Oye, me he sorprendido ahí. Que unos tengan muy desarrollado esa autoconciencia, ese conocimiento, y otros no. ¿Cómo cambia una sociedad a otra sociedad? ¿Qué se les ve a estos humanos que están desarrollados y otros que no son conscientes de eso, de lo que les pasa, ¿no? Ujú. Pues mira, lo primero que me sale son esas personas que de repente tienen ataques de ira o ataques de tristeza, esas personas que son excesivamente violentas, que resuelven las cosas, pues eso, utilizando una ira desmesurada. Eso sería lo contrario de la autoconciencia. En ese momento, tú no estás tomando conciencia de la emoción en la que estás y de los costes que puede tener para ti e incluso para otras personas, en el caso de la violencia o de la ira y en el caso de la tristeza, sobre todo para ti. Son personas que no se, que no reconocen, por lo tanto no anticipan esas emociones, las que no tienen autoconciencia. Las personas que tienen autoconciencia, si tú les preguntas en qué emoción estás en este momento, Mm. van a ser capaces de decírtelo, pero además también van a ser capaces de hablar de ello y te van a decir, jo, en este momento prefiero no hacer esto porque no me siento bien, porque por la razón que sea, en este momento eso no me llega para yo dar mi mejor versión, porque las emociones están muy asociadas al alto rendimiento. Por lo tanto, una persona con baja autoconciencia probablemente tendrá momentos de bajo rendimiento también. Os pongo un ejemplo. Una persona con buena autoconciencia sabe que cuando llega un deadline, es decir, el final de un proyecto, trabaja peor en los últimos días del proyecto. Mm. Para no caer en eso, lo que va a hacer es que se va a planificar con tiempo y no va a posponer las tareas, con lo cual en esa planificación va a ir trabajando en su mejor versión en todo momento. ¿Por qué? Porque sabe que cuando está a un día o 2 días del examen o del proyecto, ahí su rendimiento va a bajar porque su emocionalidad no va a ser la adecuada. Por lo tanto, se planifica, trabaja desde la autoconciencia y entonces acaba dando su mejor rendimiento en cada una de las fases del proyecto Ujú. Fíjate, o has del examen. dicho, claro, has dicho una palabra que es la de anticiparse, la de anticipar las emociones. Eso me parece que es muy importante a la par que extremadamente complicado, porque anticiparse a ella y saber actuar en base a lo que pueda pasar, no sé, parece casi imposible. Fíjate, no lo es. Anticiparse tiene que ver con conocerse. Todos sabemos en qué situaciones nos ponemos más nerviosos o nos ponemos más tristes. Os doy un ejemplo que conocéis perfectamente. Hablar en la radio para muchas personas, estoy seguro cuando habéis conectado con oyentes, es que estoy muy nerviosa o estoy muy nervioso porque estoy hablando por la radio. Esta es una situación que para vosotros es tranquila, normal, habitual, pero para muchísimas personas es una situación que, bueno, puede provocarles que la emoción no sea la adecuada. Por lo tanto, si yo conozco ese tipo de situaciones, ¿cómo las voy a anticipar? Previo a llegar a esa situación, lo que voy a hacer es algún tipo de trabajo que me permita tomar conciencia, uno, de dónde estoy. La semana pasada hablamos del escáner. Voy a escanearme para ver en qué emoción estoy y desde ahí voy a trabajar en la que más me favorezca. Pues para hablar en público, una de las emociones que más te favorece es la tranquilidad, es la calma. Mm. Bueno, pues a través de, por ejemplo, una buena respiración, por ejemplo, dar un par de saltos para soltar la tensión que te puede dar una situación estresante, como es hablar por la radio o hablar en público para muchas personas, pues son dos cosas que yo podría hacer para anticiparme Mm. y entonces, bueno, ir a la entrevista o participar en la radio o en público de una manera
mucho más tranquila, Mm. con una emoción más favorable hacia mi persona. Bueno, ya estamos terminando, pero yo no puedo ir sin preguntarte, entonces, ¿cuántas emociones hay? Como los puntos cardinales, 4, sur, norte, este, oeste, o hay 100, o hay 500, o hay un libro, o De, hay una lista, ¿dónde están? la inteligencia emocional se divide en 5 metacompetencias. Esta primera que hemos visto es la autoconciencia, luego está la autogestión, motivación, empatía y habilidades sociales, que hablaremos en semanas próximas. Mm. Son 5, esta es la primera, pero luego cada una de ellas se divide en competencias emocionales. Por ejemplo, en la autoconciencia pues entran competencias como la conciencia emocional, como la adecuada autovaloración, la parte de puntos fuertes, de áreas de desarrollo, y la autoconfianza que mencionábamos antes. Es decir, es una amalgama de competencias emocionales, pero dividida como en 5 grupos. Y este primero es la autoconciencia, que también tiene mucho que ver con nuestros valores. Por ejemplo, me preguntabas qué tipo de sociedades. Pues una persona que dice que no a un trabajo porque sus valores y los de la empresa no se alinean, esa sería una persona con autoconciencia. Yo sé que en estos momentos, donde el paro es muy alto, es muy difícil, pero sigue habiendo personas que prefieren no coger un nuevo trabajo porque los valores de esa empresa no cuadran con los suyos. Y eso es una adecuada autoconciencia, sin ninguna duda. Pues, ojo lo que nos queda, ¿eh? Madre mía. Hemos hecho una primera entrega y nos quedan otras 4. ¡Qué Mm, barbaridad! qué La maravilla. inteligencia emocional, menudo mundo. José Miguel Sánchez, mil gracias. Gracias, José Es, Miguel. es un mundo maravilloso y me encanta que queráis compartirlo con vuestros oyentes.